Últimas diapositivas de paratiroides y de suprarrenales. En una época, la cirugía de tiroides, acuérdense que lo que es estructuras del cuello y de la cabeza están muy irrigadas, muy vascularizadas. Entonces, a inicio del siglo pasado, 1900, la cirugía de tiroides sangraba muchísimo. De hecho, hubo hospitales que dijeron, aquí no se hace más cirugías de tiroides porque muchos pacientes se morían desangrados. Poco a poco se fue mejorando la técnica y poco a poco se fue resolviendo esa complicación que era una de las más temidas, la gran cantidad de sangrado, al ir conociendo la anatomía, la fisiología y eso. Entonces, en este tema, igual que todos los temas de cirugía, ustedes necesitan repasar, revisar, recordar la anatomía y la fisiología. Y tiroides, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Entonces, el doctor Emil Teodoro Kocher se considera uno de los íconos en lo que es la cirugía de tiroides, puesto que antes de él fue alumno de ¿cómo les digo? De este Billroth. La cirugía era, repito, muchas complicaciones a la cirugía de tiroides. Y repito, se complicaban tanto que se prohibieron en algunos hospitales. Entonces logra rescatar una gran cantidad de técnicas que ayudaban a reducir estas temidas complicaciones, ¿no? Y fueron haciendo cada vez más con mínimas mortalidad. Fíjense que se considera que para el 2017 él había hecho ya cerca de 5.000 tiroidectomías con menos de 0.5 de mortalidad, vean, 0.11%. Luego apareció Halsted, que habla de las otras dos complicaciones que seguían, que era la lesión de las paratiroides, la resección de las paratiroides que iban con la pieza quirúrgica de la tiroide y generaban hipoparatiroidismo en los pacientes, hipocalcemia, una lista de complicaciones, y también la lesión del nervio laringio recurrente, que iba a veces muy pegado a la parte posterior de la glándula y también ocasionaba, había lesiones importantes. Todo eso se fue descubriendo y resolviendo progresivamente para hacer hoy en día una cirugía bastante segura, la cirugía de tiroides. Ya ustedes en 1905. Entonces, insisto que deben repasar y recordar lo que es la anatomía y la fisiología, ¿verdad? Entonces, veamos algunas partes rápidas de anatomía y de fisiología. Está ubicada la glándula tiroides en la parte anterior del cuello, en la base anterior del cuello. Pesa entre 20 a 30 gramos. Está justo abajo del cartílago tiroides, la parte anterior del cricoides y de los primeros anillos traqueales, fíjense. Tiene dos lóbulos tiroideos, en el medio está el istmo y luego aparece una prolongación hacia arriba que es el lóbulo piramidal de la tiroides. Está presente más o menos en el 80% de las personas. Arriba de la glándula, más anterior a la glándula, están los músculos infrayoideos, que son 4, que la cubren, que hay que irlos separando dependiendo de la rigidez de ellos, hay que cortarlos inclusive durante la disección para sacar la glándula. Por la mayoría de las veces se pueden ir separando hacia la derecha o hacia la izquierda, que son el esternoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo y el homoyoideo. También está la fascia pretraquial y hay un ligamento que es el ligamento de Berry, que está en la parte posterior y une la glándula al segundo, al tercer anillo traqueal, incluyendo el cartílago cricoide. Aquí ustedes ven las diferentes capas de la fascia antes de entrar a los músculos pretraquiales o pretiroideos.
Aquí tienen el platisma. Y más adentro tenemos entonces el esternocleidomastoideo, que se dibuja aquí, ¿no? Y gente delgada se puede ver claramente, ¿verdad? Entonces, si usamos de referencia el hueso hioides, ustedes tienen músculos por arriba de él y por debajo de él. Entonces, estos que están por debajo son los que llamamos los músculos pretiroideos o infrayoideos, ¿no? Esternoyoideo, esternotiroideo, tiroyoideo y el homoyoideo. Aquí están. Aquí tiene el hioides y acá abajo tiene la glándula tiroides. Entonces los infrayoideos, aquí tienes entonces lo que es el esternoyoideo, aquí tienes el homoyoideo, aquí tienes el esternotiroideo y aquí el cricotiroideo, ¿verdad? Que con el cricoide es cortito con el cartílago laringio. Externamente, aquí está el esternocleidomastoideo, pero no pertenece a estos cuatro que hemos mencionado, ¿no? Importante en todo órgano que ustedes van a operar, recordar, revisar la irrigación sanguínea. Y cuando digo irrigación, no solamente hablo de circulación arterial, también hablo del drenaje venoso. Entonces aquí ustedes tienen arterial, básicamente es por tres arterias. Arterias tiroideas superiores e inferiores. La superior pertenece a la primera rama de la carótida externa. Sale del famoso tronco tirolingocervical, que viene de la subclavia. Miren ustedes que también irriga la paratiroides esa rama. En algunas personas está la tiroidea IMA, y a veces cuando se secciona inadvertidamente el sangrado es profuso porque es rama directa del tronco brachiocefálico. Entonces es una hemorragia severa que hay que tener una pinza lista para detenerla y clampearla, ¿verdad? Drenaje venoso sí es más claro en cuanto a que ahí está la superior, la vena tiroidea superior, la media y la inferior, y el temido nervio laríngeo recurrente, que son ramas del vago, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y que lesionarlo pues lleva a disfonía en el paciente y alteraciones en el habla y puede inclusive llevar alteraciones en la respiración. Aquí ven ustedes la tiroidea superior. La tiroidea superior. Acá tenemos la tiroidea inferior. Y acá tenemos entonces la tiroidea media o a veces la IMA, que viene del tronco brachiocefálico. Drenaje venoso, vena tiroidea superior, media e inferior, esta que vemos aquí. El nervio laríngeo recurrente, recuerden, es una rama del nervio vago. Entonces, recurrente porque él recurre tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ustedes ven que el derecho, este que tenemos aquí, él baja y hace un haz, una rama, debajo de la arteria subclavia derecha y luego asciende entre la tráquea y el esófago. Mientras que la izquierda rodea el arco aórtico y asciende también en el surco tráqueo-esofágico. Entonces quedan muy pegados a la glándula tiroides y por eso el riesgo de lesión. A veces ocurría lesión de ambos nervios, una lesión bilateral, y eso podía generar una obstrucción completa de la laringe. La persona no podía hablar y a veces no podía respirar adecuadamente, ¿no? En la parte endocrinológica, usted sabe que se producen las hormonas tiroideas, la T4, la T3, y también se produce calcitonina. Entonces, el famoso folículo tiroideo es la unidad fisiológica de la tiroides. Y ahí se almacenan las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿no? Son células cuboideas, como se pueden ver aquí. Y en verdad las hormonas están almacenadas con la tiroglobulina. También están las células parafoliculares, las cuales producen calcitonina y a su vez inhiben la reabsorción del fosfato a nivel de los túbulos renales
inhiben la resorción ósea y también la absorción intestinal de calcio. Entonces, esa glándula tan pequeña que apenas pesa 30 gramos es responsable de muchísimas acciones metabólicas y fisiológicas desde el crecimiento del bebé hasta la vida adulta, ¿no? Aquí se han enumerado 12 aspectos funcionales de las hormonas tiroideas. Aumenta la síntesis de proteína casi en todos los tejidos del organismo. La T3, acuérdense que la T3 es la hormona activa, incrementa el consumo de oxígeno en muchos tejidos. Desarrollo normal del sistema nervioso central en el feto, en el bebé. Funcionamiento normal del sistema nervioso central. Y obviamente, si hay disminución, se enlentece el funcionamiento del sistema nervioso central. Y es lo que vemos en los pacientes que sufren de hipotiroidismo. Y la expresión más severa es un coma mixedematoso. Y puede morir la gente por ese coma mixedematoso, que es la expresión más severa del hipotiroidismo. Esos pacientes hay que manejarlos en cuidados intensivos. Generación de calor, de tal forma de que si hay excesiva producción de hormona, hay calor, hay taquicardia, y si hay pobre producción de hormona, entonces el paciente está hipotérmico. Efectos cronotrópicos e inotrópicos en el sistema cardiovascular. Aumenta la cantidad de receptores para las catecolaminas y amplifica la respuesta a nivel simpático. Es un efecto a nivel postreceptor. Aumenta también la eritropoyetina, hormona que se produce en el riñón. Tiene que ver con el metabolismo óseo, por supuesto con relajación muscular y con respecto a la producción de hormonas gonadotrofina y la hormona de crecimiento. También tiene que ver o participa en la respuesta del centro respiratorio a la hipoxia y a la hipercapnia. Entonces, cuando la glándula funciona mal, tenemos o hipo o tenemos hiper. Tenemos hipotiroidismo, que es menor producción o liberación de hormonas tiroideas, y tenemos hipertiroidismo con mayor producción de las mismas. Ustedes ven que los efectos son contrarios. En el lado de hipotiroidismo tenemos edema de la cara, hinchazón de la cara, agrandamiento del tiroides, puede haber bocio. Acuérdense que la palabra bocio solo significa que la tiroides está de mayor tamaño, ¿eh? Entonces hay bradicardia, hay inflamaciones articulares, intolerancia al frío, pacientes sufren de hipotermia, trastornos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, fatiga, olvido, trastornos menstruales, infertilidad, dolores musculares es visto mucho menos frecuente, ¿no? Y del otro lado, el hipersudoración, también puede haber bocio, ¿eh? Y lo vamos a ver más adelante, hay taquicardia, la persona no concilia el sueño, intolerancia al calor, también datos de infertilidad en las mujeres, irritabilidad, debilidad muscular, nerviosismo, la persona está inquieta, intranquila, no tiene un momento de sosiego y más en el día, ¿no? Alteraciones menstruales, como ya me les mencioné, pérdida de peso importante, se van adelgazando con mucha frecuencia, ¿no? Entonces ustedes tienen el factor liberador que viene a nivel del hipotálamo y que estimula la hipófisis, la cual a su vez libera la TSH, la tirotropina, que actúa sobre la glándula tiroides. Entonces hay una liberación que permite una retroalimentación negativa con T3 y con T4, ¿verdad? Algunas palabras del metabolismo. Acuérdense que el yodo o el yoduro, en verdad, que nosotros consumimos en la dieta, principalmente lo que es la sal yodada, el 90% se acumula en la glándula tiroides. Entonces, por transporte activo es que llega a las células foliculares. Ahí entonces es oxidado y es incorporado. Es incorporado a los residuos de tirosina en lo que es la tiroglobulina. Aquí lo pueden ver. Y así se forma el monoyodo, el diyodo, el triyodo o el tetrayodo tironina, que es la T4, y el triyodo es la T3. Participan unas hormonas peroxidasas que son proteínas de transporte,
Y aquí ustedes ven la vida media de la T3. Recuerden, es la hormona activa la T3. La vida media más o menos de 8 a 12 horas. Y el 80% en verdad proviene de la conversión periférica de T4 a T3. El otro 20% ya sí se ha sintetizado como T3 dentro del folículo tiroideo. La T4 es mucho menos activa y pues tiene menos afinidad por el receptor. Vean que la vida media es menor también, la vida media de la T4 con respecto a la T3. Y aquí ven entonces, a través del flujo sanguíneo, cómo llega el yodo, que a través de esa peroxidasa se une a la tiroglobulina y dependiendo de la cantidad de yodo que se una, así se sintetiza la T3 o la T4, las cuales se almacenan en el folículo tiroideo. Luego, a través de endocitosis se forman vesículas, y así entonces liberada por exocitosis, o sea, la T3 y la T4 a la circulación sanguínea. Entonces la T4 a nivel periférico se convierte en T3, que es la hormona activa, y más o menos ya dijimos el 80% de la T3 proviene de esta conversión periférica de T4 en T3. Del punto de vista embriológico, en verdad se origina en un sitio aproximado que está entre 2/3 externo y el tercio interno de la lengua, en lo que se llama como el agujero ciego. Ahí se forma el primordio tiroideo y luego, a medida que el bebé va creciendo, ella va descendiendo por delante del ioides, en la parte anterior del cuello, la parte anterior del cartílago tiroideo, y se ubica por debajo del cartílago tiroideo. Entonces, todo este trayecto se conoce como el conducto tirogloso, que debe obliterarse completamente y la totalidad de la glándula queda ubicada a este nivel. Más o menos a la 7ª semana de embarazo ya está ubicada en este nivel y 12 semanas de embarazo ya empieza a funcionar adecuadamente. Entonces, repito, esto se debe obliterar este conducto tirogloso y queda como una banda fibrosa, y acá distalmente es lo que da origen al lóbulo piramidal de la tiroides, que ya dijimos que está presente aproximadamente en el 80% de las personas. Pero hay muchas alteraciones embriológicas que pueden dar origen a una tiroides lingual, es decir, aquí, que es la foto esta, puede haber tejido, puede formarse tejido tiroideo que no descendió durante la embriogénesis y se quedó ahí una porción y funciona como hormona tiroidea. O también puede ocurrir en todo el trayecto del tubo del conducto tirogloso también. O puede formarse un quiste tirogloso. Miren que el tiroides lingual puede ocurrir en una de cada 3.000 personas. Es una sensación de masa y de síntomas de compresión. Y por supuesto se demuestra que es una hormona, que es una glándula tiroidea activa. Del punto de vista embriológico, entonces, al descender el primordio tiroideo, entonces se encuentran aquí los componentes laterales, ¿no? Aquí se puede ver mejor. Entre el cuarto y el quinto arco branquial, que dan origen a la tiroides, también al quiste tiroigloso, a tiroides lingual, inclusive puede haber a nivel infrayoideo y a nivel mediastínico inclusive. Entonces el quiste tirogloso aparece como una bolita así, que se mueve cuando la persona traga, pero más se mueve, el dato característico del diagnóstico es pedirle a la persona que saque la lengua. Y en el momento que saca la lengua, entonces este quiste sube. Y eso confirma que se trata de un quiste tirogloso la mayoría de las veces, ¿no? Me ha tocado ver pacientes que llegan con una masa aquí inflamada, recuerdo 2 pacientes, y en verdad era un absceso en la parte anterior del cuello. Gente joven, ¿qué hay que hacer ahí? Drenar el absceso como cualquier absceso, como cualquier colección purulenta, y cuando uno abre y drena esa pus, se da cuenta que es un quiste. Entonces ahí
Lo primero es la cirugía, el drenaje, antibióticos, y una vez que eso se resuelve, entonces se planea la cirugía para resecar el quiste tirogloso. El problema es que a veces puede estar relacionado con cáncer en algunos casos, ¿no? La cirugía consiste en resecar el hioides y sacar el quiste. Se llama procedimiento de Sistrom. Puede haber tiroides aberrantes también. Y claro que pueden tener relación con cáncer de tiroides, más bien cáncer papilar de tiroides. Miren este bocio inmenso, gigante. El bocio es solo el crecimiento de la glándula. En algunos lugares de Panamá, en el interior del país, le llaman coto a algunos pacientes. Pero son masas que van creciendo por años. Puede tener relación a funcionamiento hipertiroideo, hipotiroideo o normotiroideo también. Miren esta otra, ¿no? Con hiperplasias epiteliales y nódulos coloides. Todo relacionado inicialmente a la pobre ingesta de yodo, que lleva a pobre producción de hormonas, se eleva la TSH y ese estímulo de la TSH hace que vaya creciendo la glándula de una manera anormal, irregular y desproporcionada. ¿Qué ven aquí en esta placa de tórax? Voluntario. Un bocio intratorácico. Exactamente. El paciente, tú le palpabas el cuello y sentías prácticamente la tiroides normal. Acuérdense que la tiroides se palpa en la parte posterior, por la espalda del paciente. Ustedes se colocan en la espalda del paciente, el paciente mirando hacia la ventana, se colocan atrás de él, abren los brazos como si lo fueran a abrazar, pero en verdad le palpan la tiroides. ¿Ves? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, buscan nódulos anormales, buscan a ver si está aumentado de tamaño, le piden que degluta o que trague y ahí, bueno, este paciente no se le sentía nada, pero él decía que sentía una apretación en el pecho, en la parte superior. Y cuando ves la placa de tórax, hay una masa ahí arriba, que ven ustedes, desplaza la tráquea hacia la izquierda, facilito de ver. Bueno, esa masa hay que estudiarla. Hormonas tiroideas normales. Tomografía de tórax confirma la masa y resulta que era una tiroides intratorácica que por supuesto estaba en contacto con la tiroides original. Entonces ahí lo primero que se practica es la cirugía normal. Más adelante hay fotos al final. La incisión en la base anterior del cuello, aquí así. Eso se llama la incisión de Kocher, aquí así. Y uno trata de sacar la tiroides. Muchas veces se puede sacar la tiroides, el bocio intratorácico, prácticamente luxándolo con el dedo suavemente. Si es imposible sacarlo por arriba, entonces hay que hacer una esternotomía. Con una sierra eléctrica se abre el tórax, se expone y ahí se puede resecar más fácil. Pero obviamente es mucho más agresivo. Entonces lo ideal, yo diría que casi el 60-70% de los bocios intratorácicos se pueden sacar por arriba. Ahí está. Estos son otros pacientes. Ahí está la tomografía, miren. La masa, miren la compresión que genera, que lleva circulación venosa colateral, fíjense. Miren este otro acá. Se ve claramente en la tomografía. Y se recomienda hacer lo que es la maniobra de Pemberton. Se le pide al paciente que levante los brazos, pero que la parte interna de los brazos toque las mejillas lo más que pueda. Y en ese momento se colapsa la vena cava junto con, por la masa que hay intratorácica, y obstruye el drenaje venoso de la cara.
y la cara del paciente se va poniendo enrojecida. Enrojecida, se puede marear inclusive y le da disnea. Entonces eso se considera pues positivo por un bocio retroesternal o intratorácico. Causas de bocio, se dice que la más común es idiopática y la segunda es la falta de yodo. Entonces miren los estadios. A medida que uno palpa al paciente o lo examina o lo mira, el estadio 1 no se palpa aumento de la glándula. Estadio 2 ya hay un bocio palpable a la hiperextensión. Estadio 3 visible en el cuello en posición normal. Y el 4 pues a distancia se ve el crecimiento anormal a nivel de la glándula, ¿no? Una vez que uno ve eso, estos son los pasos diagnósticos. Historia clínica detallada, examen físico, placa de tórax, ultrasonido, a ver cómo está la glándula, si hay calcificaciones o no, si hay nódulos solitarios o no dentro del bocio que pueda tener, centelleo, a ver cómo está la captación de yodo. Esto es más bien para nódulos solitarios. Esofagograma y broncoscopía es cuando tengo el intratorácico, quiero estar seguro de que no hay compresión de estas estructuras o que tal vez hay invasión, depende, que puede ser una masa cancerosa también, no necesariamente toda masa a ese nivel es un bocio intratorácico. Entonces son cosas que hay que verificar bien y por supuesto la tomografía que nos ayuda muchísimo. Entonces el paciente se decide operar. Esta es la posición para operarlo. Se le pone un rollito a nivel de la espalda superior para que el cuello caiga un poco en hiperextensión y así se puede poner mejor el capo quirúrgico. ¿Cuándo hay que operar? Bueno, pues obstrucción de vía aérea, esofágica, compresión de la vena cava, compresión de la tráquea o aumento del tamaño, aunque independiente del tratamiento médico, ¿no? O si hay sospecha de malignidad, o si es un bocio subesternal o deformidad cosmética, que es la que va acompañando a muchos pacientes también. Miren esta tomografía, ¿no? Cómo empuja la tráquea hacia el lado izquierdo. Y esto tiene calcificaciones, este bocio intratorácico, que hay que estar seguro que no hay una relación con malignidad, ¿eh? Entonces vamos a ver ahora algunas inflamaciones del tiroides. Esto vamos a verlo rápido. Algunas requieren cirugía, otras no. Otras con antiinflamatorio y antibiótico se pueden resolver. Miren la tiroiditis aguda. Muchas de estas son más frecuentes en mujeres. Desorden infeccioso, los gérmenes, la mayoría son gram positivos, fíjense. Y si hay un quiste tirogloso o si hay un bocio, puede haber más riesgo, ¿no? Hay fiebre y hay que darle antibiótico y si hay absceso, pues se drena. La subaguda también se le conoce como tiroiditis de Quervain, de células gigantes, dolorosa o pseudogranulomatosa. Entonces aquí el antecedente es que había una enfermedad respiratoria viral muchas veces. Y hay fiebre, se palpa dolorosa y firme, la piel inflamada, puede haber relación con hipertiroidismo y después con hipotiroidismo. Aquí el beneficio principal es con antiinflamatorios, con aspirina, salicilato y con corticoides también, porque es un proceso bastante inflamatorio y ya prácticamente no tiene relación con bacterias, sino con virus en el pasado, de tal forma que los antibióticos no le funcionan. Una de las más conocidas es la de Hashimoto. Miren la relación de afectación por género, mucho más en mujeres que en hombres. Y se considera la causa más frecuente de hipotiroidismo espontáneo. Altos niveles de anticuerpos. Hay todo un estudio que tiene que hacer el endocrinólogo, no solamente T3, T4, TSH y tiroglobulina, hay muchas otras pruebas que deben hacer. Y de acuerdo a la evolución, estos pacientes hay que operarlos o no. Y la cirugía es una tiroidectomía, ¿eh? Hipertiroidismo ya hablamos. Dentro de esto está la enfermedad de Graves. Graves base 2, fíjense,
6 mujeres por un hombre, la relación de sexo. Hay anticuerpos contra los receptores de la tiroglobulina. El cuadro clínico, vean ustedes, adelgazamiento, fatiga, intolerancia al calor, la piel se adelgaza, se les cae el cabello a los pacientes, las uñas frágiles, hay sudoración, diarrea. No es que el paciente tenga todos estos síntomas, pero tiene alta frecuencia de muchos de ellos, ¿eh? Hiperreflexia, nerviosismo, no concilian bien el sueño en la noche, exoftalmos, cuando es la enfermedad de Graves-Básico, por supuesto, el exoftalmo es mucho más marcado. El mixedema principal es raro, creo que más o menos un 5% se ve en los pacientes que tienen Graves-Básico, ¿no? Que tienen mixedema principal. Miren los porcentajes. Lo más frecuente es el tremor, piel delgada y suave, taquicardia, pérdida de peso, hiperreflexia, intolerancia al calor, diarreas pueden tener, taquicardia, etcétera, ¿no? Entonces la tríada, el hipertiroidismo, el bocio difuso, el exoftalmos, porque se deposita una sustancia aquí retrocular que empuja el globo hacia afuera, y el mixedema pretibial. Aquí pueden verlo, ¿no? Cuando usted ve a una persona así, hay que descartar que tiene una enfermedad de Graves asociado con hipertiroidismo, ¿eh? Miren el mixedema presidial que se ve aquí, pigmentación rojo violáceo, depósito de glucosaminoglicano en la dermis en estos pacientes. Se ve más o menos el 5% de ellos, ¿no? Tiene el T3 y el T4 elevados, la TSH suprimido, tiene alta captación de yodo radioactivo también. Entonces, en cuanto al tratamiento, sería yodo radioactivo de primera instancia, luego el bloqueo de la captación de yodo con propiltiuracilo, con metimazol que se puede utilizar, y si esto no funciona, entonces habrá que hacer la tiroidectomía total bilateral, porque usted puede hacer una tiroidectomía unilateral, de un solo lado, izquierdo o derecho, pero en este caso, como es toda la glándula afectada, por eso se habla de que es total. Ambos lóbulos, izquierdo y derecho, incluye el lóbulo piramidal también. Cuando hay intolerancia a la terapia antitiroidea, cuando no se puede utilizar yodo radioactivo, cuando falló el tratamiento médico, cuando es una enfermedad nodular y la biopsia recomienda cirugía. PAF es punción con aguja fina. Y el paciente pues no acepta otro tratamiento, hay que darle entonces cirugía, ¿verdad? La otra está la enfermedad de Plummer, que en verdad es un bocio multinodular. 20% de los pacientes hipertiroideos tienen esta enfermedad de Plummer, nódulos hiperfuncionantes que actúan como tumores benignos de la tiroides. No tiene relación con cánceres, con tumores cancerosos, y se origina prácticamente siempre como evolución en el tiempo de un bocio difuso simple. Ahí empezó todo, ¿no? Como un bocio difuso simple. El paciente puede tener taquicardia, cansancio, debilidad. Aquí no pierden peso, es raro. Y el manejo, pues, antitiroideo, ¿no? Si requiere cirugía porque no responde al manejo médico, entonces, igual que la anterior, es tiroidectomía total bilateral. Y luego yodo 131. Entonces, hay muchos pacientes que ustedes van a ver que solo tienen un nódulo en la tiroides. Hay doctor que me siento una masita aquí que no tenía, y ayer tocándome el cuello, poniéndome el collar, sentí esta masita aquí que no la tenía. Y es un solo nódulo, y ahí cuando tienes un nódulo tienes que descartar que esto sea maligno. Y lo primero es ver si es un nódulo sólido o quístico. Entonces vamos a ver, ¿a qué le llamamos nódulo caliente? Es el que capta el yodo radioactivo. Esto va en contra de que sea un nódulo maligno. Esto puede desarrollar
hipertiroidismo. Pero si es un nódulo frío que no capta el radiofármaco, en este caso el yodo 131, entonces hay que seguir el camino de descartar que sea cáncer o un nódulo frío de tiroides. Esto, repito, esto pertenece al capítulo de nódulos tiroideos solitarios. Entonces vamos a ver algunas estadísticas en ese sentido. Aquí está, ¿no? El nódulo tiroideo, la meta es saber si es quirúrgico o no. Entonces hay que ver si es hiperplásico, si es coloideo, si es quístico, si es inflamatorio o si es maligno. 1 de cada 20 nódulos que palpamos puede ser maligno, fíjense. 1 de cada 20. Sea de tiroides, de 2 a 4 por cada 100.000 habitantes, los cuales el 3/4 son asintomáticos. 5% de los adultos tienen nódulos tiroideos palpables. Ya ustedes, 5% mujeres, 1% en hombres. Prevalencia es de 30% por ultrasonido en menores de 50 años, pero hasta un 70% cuando es mayores de 60 años. La gran mayoría de los nódulos tiroideos, 90% es bastante, no se palpan. Afortunadamente, el alto porcentaje, hasta un 95%, son benignos. La mitad de los nódulos solitarios palpables tienen relación con bocio multinodular cuando se hace el ultrasonido. Los mejores estudios para evaluar la tiroides es el ultrasonido. Perdón, así como el mejor estudio para evaluar la vesícula biliar es el ultrasonido. Claro, si tú quieres ver extensión y otra cosa, entonces tendrías que ayudarte con una tomografía, pero el estudio inicial es el ultrasonido. El riesgo de cáncer es similar en pacientes con nódulos solitarios o nódulos múltiples. Ahora, si ese nódulo aumentó rápidamente, sugiere que hay una hemorragia. El paciente que dice, yo no me sentí esto la semana pasada y hoy me lo siento o desde ayer me lo siento. Y 10% de los que sangran, pues pueden ser malignos. 5%, la mitad de los que no sangran, son malignos. Si tiene un crecimiento rápido, es sugestivo de malignidad. Cualquier masa en el cuerpo, no solamente en la tiroides, cualquier masa en el cuerpo que tiene un crecimiento rápido, hay que descartar que sea maligno. Nódulos en la mama, en las mujeres, cualquier nódulo, cualquier masa en cualquier parte del cuerpo que se considere que tiene un crecimiento rápido, señores, hay que descartar malignidad. Si el nódulo mide más de 3 centímetros y se desarrolla en más o menos 4 semanas a este tamaño, la posibilidad es que sea un linfoma tiroideo, un carcinoma anaplásico o que sea una metástasis a la tiroides de otro primario, ¿no? Síntomas de invasión: disfonía, disfagia y compresión de la propia vía aérea, ¿no? Si hay dolor, entonces ya eso sugiere un proceso inflamatorio y la posibilidad de cáncer es mucho menor. Hasta 50% de los nódulos solitarios en menores de 20 años son malignos, fíjense. Y la malignidad es el doble en hombres que en mujeres. Si se han dado cuenta, muchas patologías son más frecuentes en hombres de la tiroides, pero cuando hablas de malignidad, lamentablemente es al revés, es más frecuente en hombres, ¿no? 30% de los que reciben radiación tienen nódulos palpables, de los cuales hasta un 30-50% es cáncer. La mayoría, más del 70%, son cánceres papilares cuando se trata de mujeres. Entonces, estos nódulos tiroideos solitarios podrían ser muchas cosas. Podrían ser adenomas, macrofolicular, microfolicular, células de Hürtel o atípicos. Podrían ser lesiones quísticas, quiste simple o quiste hemorrágico,
nódulos coloides asociados a óseo, pero si es cáncer, entonces el 80% son papilares, 11% foliculares, 3% de células de Hurtle, 4% carcinoma medular, etcétera, así menor porcentaje. Y tiroiditis, enfermedad granulomatosa también podría ser una posibilidad. La punción de aguja fina es precisamente puncionar ese nódulo tiroideo y enviarlo a patología. Miren que el valor predictivo positivo no es tan alto y el valor predictivo negativo es mucho mayor, ¿verdad? La especificidad no es tan buena y la sensibilidad sí es mayor, 90%. Entonces se utiliza lo que es la clasificación de Bethesda. Hay 6 categorías, como pueden ver. Y esto es lo que nos informa el patólogo, el citopatólogo. Esto es lo que nos da en su informe. Y a la derecha lo que en verdad ocurre con ese informe. Si él me dice que el diagnóstico citológico es benigno, aún así un 3% puede tener malignidad. Si me dice en la categoría 4 que es una neoplasia folicular o es sospecha de una neoplasia folicular, hasta un 30% puede ser maligno. Si me dice que es sospechoso de malignidad, la categoría 5, entre un 60 y un 75% en verdad resultó maligno. Y si me dice que es maligno, pues tengo un rango entre 97 a 99% que en verdad es maligno. Entonces, algunos datos por ultrasonido. Volvemos al ultrasonido. La ecogenicidad, si es maligno, es hipoecogénico. Los márgenes son muy irregulares del nódulo. No tiene halo nodular periférico. La vascularización dentro del nódulo está aumentada. Hay microcalcificaciones y los nódulos son más altos que anchos. Adenopatías, ya esto es el examen físico, están presentes. Todo esto coincide en que ese nódulo podría ser maligno. Entonces, la punción con aguja fina me dice que no es diagnóstico, hay que repetirla, que es benigno, hay que observar al paciente, que es un cáncer papilar, hay que operarlo, que es sospechoso, hay que operarlo y hay que ver si finalmente es funcionante o no. En esta clasificación del 2015 sobre cáncer de tiroides, miren que nuevamente a través del ultrasonido me dice si tiene alta sospecha de que sea maligno y si es más de 1 centímetro igual, hay que hacer una biopsia por aguja fina. Si tiene sospecha intermedia, de un 10 a un 20% pueden ser malignos. Acá la sospecha alta hasta un 90% pueden ser malignos. Baja sospecha y muy baja sospecha o benigno, ¿verdad? Y aquí se ven imágenes. Este es un quiste típico. Quiste claramente típico. Es menos del 1% son así. Y la posibilidad de malignidad es muy, muy baja. Menos del 1%. Con muy baja sospecha, ven ustedes, espongiformes, así se van viendo las imágenes, parcialmente quístico, baja sospecha, hasta un 5 o un 10%, miren que hay un nódulo sólido epirecoico, hay quistes parciales acá, sospecha intermedia hasta un 20%, imagen hiperecoica, bordes irregulares, y acá cuando hay alta sospecha, más del 70 al 90% de sospecha, porque hay microcalcificaciones internamente, fíjense. Bordes irregulares. Entonces, estas son las imágenes que en ultrasonido dicen que la posibilidad de malignidad es alta. Aquí está lo mismo, ¿no? Lo que me dice el citopatólogo y riesgo de malignidad y qué hay que hacer. Si no es diagnóstica, repetir la punción por aguja fina. Si es benigno, hay que darle seguimiento. Y ya con la categoría 3, hay que pensar probablemente en cirugía.
Y de la categoría 4 a 6 hay que hacer tiroidectomía a ese paciente. Aquí el mismo algoritmo, de acuerdo al tamaño del nódulo. Miren ustedes que la mayoría termina en citología, en punción por aguja fina. Y de acuerdo al resultado, entonces es el mismo algoritmo que vimos previamente, desde no diagnóstico, que hay que repetir la punción, benigno, hasta malignos, que por supuesto requieren cirugía, ¿no? Aquí con la ecografía tiroidea, si el nódulo es menos de 1 centímetro, control ecográfico. Si es más de 1 centímetro y hay factores de riesgo o que se sugiera malignidad, hay que hacer la punción. Y nos da que es no diagnóstica, que es benigna o que es maligna sospechosa. Eso es cirugía. Hormona TSH, si está disminuida y se ve el centelleo de tiroides, es un nódulo que hipercaptante. Pensamos más en hipertiroidismo. Igual puede requerir cirugía, ¿verdad? Entonces, factores de riesgo para tener un nódulo tiroideo. Aquellos que han tenido exposición a radiación ionizante, antecedentes de cáncer papilar de tiroides, antecedentes familiares de neoplasias endocrinas múltiples, estudios genéticos que lo demuestren, historia de poliposis colónica, el síndrome de Cowden, que es una cosa rarísima, origen genético autosómico dominante, miren, amartomas en la piel, en la tiroides, en la mama, en el tubo digestivo, en el cerebro, en el útero, etc. Aumento del volumen cervical, que hay disfonía, que hay disfagia asociada a los hallazgos de uno o más nódulos tiroideos en el examen físico. Entonces, cuando tiene un nódulo tiroideo la persona, ¿cuál es la posibilidad de que eso sea maligno? Lo mismo que el anterior, miren. Antecedentes familiares. Antecedentes de neoplasia endocrina múltiple. Nódulo que creció rápidamente, firme o adherido a tejidos vecinos. Hay parálisis ya de cuerdas vocales. Hay adenopatías. La persona tiene menos de 20 años, es más de 70 años, es hombre. Radiación cervical en el pasado, ya hay disfonía, disfagia. O que captan el radiofármaco también pueden favorecer que se malignice, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de cáncer de tiroides? Entonces, 3 grupos bien diferenciados, pobremente diferenciado y el indiferenciado o anaplásico. Aquí el más frecuente es el papilar, casi el 80% son papilar, las metástasis son linfáticas, a diferencia del folicular, que es el 10%, que las metástasis sí son hematógenas. Aquí tienen el papilar, tengo 80% de todos los sea de tiroides, más frecuente entre 38 y 45 años. Se ve lo que se llama cuerpos de Samoma en la histología, ¿no? Si no capta yodo 131, un DNA aneuploideo, mutaciones y el oncogen P53 positivo, aunque sea papilar, le da mal pronóstico. Si el tamaño es menos de 1 centímetro, no hay metástasis linfáticas y no hay metástasis sistémica, se puede quitar el lóbulo de ese lado, izquierdo o derecho, y se quita el centro, el istmo. Pero con esta característica, si el tamaño es mayor de 1 centímetro, hay que hacer tiroidectomía total bilateral. Miren, el cáncer folicular, hasta un 10% de todos los cánceres tiroideos, más frecuente en mujeres, 3-1 acá. Y puede tener relación con nódulos solitarios, ¿eh? Difusión vía hematógena, principalmente a los pulmones. También da metástasis a hueso. En la biopsia o en la punción por aguja fina, observen que no hay manera de diferenciar si es un folicular o es un adenoma folicular. Entonces habría que sacar la pieza entera para que se examine completa y nos diga si es un cáncer o no. Si es mínimamente invasivo, lobectomía, ismectomía. Si es un folicular invasor a la cápsula, tiroidectomía total.
Aquí tiene la clasificación usando el TNM. T, tumor primario, T0. T1, más de 2 centímetros, limitado al tiroides. T2, más de 2 centímetros, menos de 4 centímetros. T3, más de 4 centímetros. T4A, tamaño que se extiende más allá de la cápsula tiroidea y puede invadir otros órganos. Mire, T4B invade la fascia prevertebral o envuelve las carótidas, entonces es estadio muy avanzado. Entonces el TNM aquí está. Si hay o no hay metástasis, ¿dónde estarían? Perdón, con respecto a los nódulos, y acá abajo es de la metástasis, ¿no? Esta es la posición. Se debe pintar con clorexidina. Aquí usaron betadine con clorexidina desde lo que es el borde inferior de la mandíbula, en la parte superior, hasta el epigastrio. Y desde el hombro derecho hasta el hombro izquierdo. Todo eso se debe pintar bien para entonces poner los campos estériles. Ahí es el corte de la base anterior del cuello, de la incisión de Coger. Una pequeña curvatura así. Se va disecando por planos, se va ligando los vasos, se van cauterizando. Lo primero es ligar la irrigación arterial, la arteria tiroidea superior, la media y la inferior. Se van ligando y la glándula se va poniendo isquémica, se va aislando lo que es el nervio laríngeo recurrente. Algunos dicen no buscarlo, otros dicen mantenerse alejado de él para ir liberándolo de la fascia de Berry. Se sacó todo y se sutura, ¿no? La cicatriz va a depender cómo cicatrice la persona. Siempre se deja un drenaje. Lo ideal es dejarlo lateral, ¿no? Para que no tenga ese efecto estético cuando la persona ya está recuperada. Ese drenaje ahí a veces deja una cicatriz muy fea. Entonces mejor sacar el drenaje por acá, ¿verdad? Y aquí está la pieza completa, una tiroidectomía total bilateral, como pueden ver. Y eso es lo que examina el patólogo. Se ha publicitado mucho la tiroidectomía utilizando el Da Vinci, en la cual es una incisión en la axila por debajo del pectoral mayor. Entonces eso se va disecando hasta el cuello y ahí se hace la tiroidectomía. La cicatriz queda acá, en la axila. En el mundo se han hecho muchísimos casos ya. Ustedes, el abordaje es aquí y se va disecando hasta llegar por acá, utilizando el Da Vinci, que básicamente utiliza lo que es la ventaja de la telepresencia. Cuando uno está viendo televisión, usted es un espectador más, pero acá con el Da Vinci es telepresencia, usted es parte de lo que está viendo. Entonces es diferente el concepto, ¿no? Miren los porcentajes en cuanto a medular, anaplásico, linfomas, complicaciones, infección muy baja, edema traqueal bajo, hematoma ha bajado muchísimo, lesión a los nervios laringeos recurrentes, parestesia. Si se volaron las paratiroides durante la cirugía, entonces por eso es importante, estos pacientes deben estar vigilados en el posoperatorio. Deben estar evaluados por si hacen datos de hipocalcemia. Y por supuesto hay que medir el calcio en la noche de la misma cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando el anestesiólogo ya retira el tubo endotraqueal, él verifica cómo están las cuerdas vocales. Cuando el paciente respira y cuando está en fonación. Pero puede haber parálisis unilateral o bilateral. Entonces, esto me indica que es una lesión de los laringeos recurrentes y tal vez haya que reintubar al paciente. Bueno, con respecto a paratiroides, recuerden que son como dos lentejas que están en la parte posterior de ambos lóbulos. Pueden ser 4 en promedio. Tiene que ver con el metabolismo del calcio y del fósforo, parece. Entonces tenemos el hiperparatiroidismo primario, que la causa más frecuente son adenomas de la paratiroide y menos frecuente hiperplasias.
Entonces, este hiperparatiroidismo primario lo que lleva es a hipercalcemia, cálculos renales, dolor óseo, osteopenia, osteoporosis, pancreatitis puede haber, ulceración péptica, constipación, hipertensión. Aquí vemos ustedes cómo es el metabolismo del calcio. El metabolismo del calcio es uno de los electrolitos que más control se tiene, de forma más estricta, y el control fisiológico funciona bastante bien. Aquí ustedes ven cómo al paciente se le baja el calcio, se libera la paratiroide, la hormona paratiroidea, se libera entonces la vitamina D3 también, y ello lleva a una movilización de calcio en el hueso, aumento de la reabsorción en riñón, disminuye la excreción en riñón y aumenta la absorción a nivel intestinal, y en menos de 30 minutos el calcio ya está dentro de lo normal. Acá a la derecha ven, recordando la hidroxilación que sufre la vitamina D, la primera hidroxilación que es en el riñón, la segunda, perdón, la primera es en el hígado, la segunda es en el riñón, y eso nos forma entonces la vitamina D activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿verdad? Que ayuda también en el metabolismo del calcio junto con la paratormona. Tenemos entonces el hiperparatiroidismo primario, ya lo vimos, adenomas, hiperplasia, secundario por deficiencia de calcio o de vitamina D en la dieta. Y si el paciente tiene hipercalcemia persistente, hiperfosfatemia con un nódulo a ese nivel, pues hay que operar al paciente. El terciario, el hiperparatiroidismo terciario, tiene que ver con falla renal, Y si los valores de calcio están muy aumentados, pues obviamente también es una indicación quirúrgica, ¿no? Bueno, con respecto a las glándulas suprarrenales, la mayoría de las veces los tumores de las glándulas suprarrenales son hallazgos incidentales. Incidentales que usted le hace un CAT abdominal al paciente por alguna razón y se encuentra sorpresivamente con un nódulo o con una masa a nivel de la suprarrenal. Esto es con respecto a la ubicación, el peso, el flujo sanguíneo, el drenaje venoso, ¿verdad? Si ustedes lo van a revisar. Y acá básicamente hay dos estructuras. Tienes lo que es la corteza suprarrenal y tienes la médula suprarrenal. La médula suprarrenal produce básicamente catecolaminas, noradrenalina, adrenalina. Pero lo que es la cápsula suprarrenal, recuerden que está dividida en tres partes. La zona glomerular, que tiene que ver con el control del sodio a través de la aldosterona. La zona fascicular, que tiene que ver con el control de la glucemia a través de la cortisona y el cortisol. Y la zona reticular, que es la producción de andrógeno y tiene que ver con el instinto sexual de la persona, ¿verdad? Aquí se ve lo mismo. Y por supuesto la suprarrenal es, diríamos, foco o es receptor, en verdad, de muchas metástasis de diferentes órganos. También de tumores medulares o de tumores corticales o de masas pseudoadrenales, como ven ahí. Entonces, repito, son hallazgos incidentales muchas veces en la tomografía que nos dicen que el paciente puede tener un tumor en la glándula suprarrenal, ¿verdad? Incidentalomas se llaman o no incidentales por su origen en la corteza suprarrenal o en la médula suprarrenal, donde participa el feocromocitoma. Pacientes hacen crisis hipertensiva importante, comportamiento benigno, maligno por su ubicación y por su función. Los más funcionales, pues, es el feocromocitoma, ¿verdad? Y no funcionales, pues, lipomas, lipocarcoma, mielolipomas, lipomas, teratomas, etc. Esta es una serie de algunos pacientes en Chile, donde algunos tenían solo dolor abdominal inespecífico, un 58%. 25% cólico renal, una serie de 24 pacientes. Y toda la masa que era mayor de 4 centímetros, pues por supuesto era cirugía, ¿no? Yo creo que ya con esto terminamos. La mayoría de ustedes fueron adenomas de ese total de 24 pacientes.
Ok, terminamos aquí. Y vamos a ver ahora lo que es mordedura de ofidio. Esa es mucho más corta. Deben cerrar acá. América que tiene más accidentes de mordeduras de ofidio. ¿Cuál? Brasil. No, yo pensaba lo mismo también. Venezuela. No, Costa Rica. no. Caliente, Panamá. caliente. Panamá. Nosotros. Panamá. Y es Veraguas. Todos los que van a ser internados a Veraguas, prepárense. Soná, Santiago, toda esa área. Increíble. Las culebras siempre han desafiado al ser humano, ¿no? La gente se arriesga a jugar con ellas en todo tipo, en todos los ambientes. ¿Ah? Ahí está la estadística, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, Panamá tiene una incidencia de 56, fíjense. Segundo lugar, Guyana. Tercer lugar, Guyana Francesa. Costa Rica está más abajo. Brasil, inclusive más bajo que Costa Rica. En Panamá tenemos hasta 1.800 casos en promedio por año, fíjense. Y Veraguas es la mayoría. Y la mitad son mordeduras en el pie. La mayoría son en el tobillo y en el pie. Acuérdense que son cordados, son vertebrados, son reptiles, son poquilotermos, no logran regular su temperatura corporal, a diferencia de los homeotermos, que somos los seres humanos, ¿no? Las serpientes tienen el hueso cuadrado, este de aquí, ahora lo veremos, que permite luxarse, la mandíbula se separa en dos y así pueden deglutir presas de mucho mayor tamaño, porque el hueso cuadrado que está aquí permite esa apertura, este de aquí. Miren ustedes cómo se separa la parte inferior y pueden deglutir grandes presas. Aquí tienen los colmillos, aquí tienen la glándula venenosa. Esto que ven aquí es la glotis, la entrada de la glotis a la tráquea. Por aquí respiran. Esta es la lengua. Tienen colmillos acá abajo, pero los peores son estos de acá arriba, ¿no? Entonces, cuando a usted le llega un paciente con una mordedura de serpiente, aquí el tema es tratar de saber si esto es venenoso o no. Si no es venenoso, usted lo trata con toxoide tetánico, hay que lavar la herida con agua y jabón y tal vez ponerle antibiótico. Pero si es una serpiente venenosa, entonces le inyectó veneno al paciente y eso hay que neutralizarlo. Eso es lo que hay que neutralizar, porque ese veneno me puede matar al paciente. Y ahí es donde se convierte esto en una urgencia médica, ¿eh? Y son ustedes los médicos internos los primeros que van a atender a estos pacientes cuando les llega. Porque si vieron que es Veraguas, entonces muchos les van a llegar a zonas rurales, centros de salud, zonas. No van a llegar directo al Chicho Fábrega, no van a llegar directo al complejo hospitalario cuando están haciendo su primer año de internado. Es en esas áreas que ya les mencioné. Chiriquí también. Entonces hay que recordar rápidamente la anatomía de la serpiente y qué yo debo buscar para ver si es una serpiente venenosa o no. Ellos son capaces de detectar a su víctima varios metros distantes en llanuras, en la selva, dependiendo del tipo de serpiente, ¿no? Hay varias formas de clasificarla.
nos interesa estas. ¿Son venenosas o no son venenosas? En cuanto a los dientes, se conocen las aglifas, no son venenosas. Y la mayoría de estas son la boa, la pitón, la anaconda. Si bien no son venenosas, pues algunas que son enormes y te estrangulan, ¿eh? Tienen un poder muscular que te rodea y te estrangulan. Y así matan a muchos animales para luego deglutirlos, en verdad. Opistoglifas, estas ya inyectan veneno. Estas sí son venenosas. Y las selenoglifas, que tienen todo un aparato muscular venenoso, que son las botrops, las cobras, la cascabel, la mamba negra india y la laquesis muta también. Clasificación por movimiento, eso no nos interesa. Entonces, ustedes tienen 3 grupos que aprenderse. La más fácil es la del medio, la serpiente de mar, la Pelamis platurus. Es una sola serpiente y por supuesto que es venenosa. El otro es el grupo de las viperidae o las botrops. También son venenosas. Y las corales, que el veneno es neurológico, tiene afectación neurológica. Las botrops, el veneno es afectación tisular. La serpiente de mar también tiene afectación neurológica el veneno. Entonces vamos a repasarlas cada una de ellas rápidamente. Miren las viperidaes. En esta familia están las botrops, que son las más frecuentes. También están las cortalus y las laquesis, ¿no? Esto es importante, la diferenciación. La cabeza de las venenosas tiene forma triangular. Se ve claramente dónde termina la cabeza y dónde empieza el cuerpo de la serpiente. Cosa que es más difícil de diferenciar en la serpiente no venenosa. A veces acá la cabeza parece que no hay límite con el resto del cuerpo. Las pupilas en la venenosa es elíptica. Acá es redondeada. Igualmente tienen un orificio entre el ojo y la nariz, que es un receptor de calor. Eso no está presente en las serpientes no venenosas, ¿verdad? La apertura mandibular es mucho mayor. El colmillo es mucho mayor en las venenosas que en las no venenosas, ¿eh? Aquí está la pupila redondeada en las no venenosas y no tienen el órgano el orificio que está entre la nariz y los ojos no está presente. Algunos le llaman foseta loreal, no está presente en las no venenosas. Aquí tiene una venenosa, pupila vertical, cabeza cuadrada, foseta loreal presente y la cola, no les mencioné la cola de las venenosas es puntiaguda, no así de las no venenosas que es redondeada. Dice que por las marcas de los colmillos puede diferenciarlo, pero es muy difícil viendo la mordedura en la piel si es venenosa o no venenosa, ¿no? Y hay riesgo de errores, de equivocarnos. Miren esta familia Viperidae del género Botrops. Todas estas son. Y a la derecha del nombre genérico ustedes tienen el nombre con el que se conoce en las poblaciones, ¿no? En las diferentes poblaciones. Miren esta Botrops áspero X. Miren la cabeza redondeada, triangular, perdón, evidentemente diferenciada del cuerpo. Aquí está la foseta loreal. Tienen hay diferentes nombres con el que la conocen los pobladores. Todas estas son venenosas, repito, ¿eh? Mapana, terciopelo, guayacán, barba amarilla, víbora blanca, víbora de gajo. X, miren, quita la foseta loreal, la lengua, la pupila no se ve claramente, pero es una pupila vertical.
la piel en forma angulada, las escamas, también confirma el hecho de que son serpientes venenosas. Terciopelo, mírenla. Muy agresivas y venenosas. Toboa de altura. Miren la pupila vertical. Bejuquilla o lora es color verdoso. A veces está entre las ramas de los árboles. Tamaga verde, vean ustedes. Son diferentes fotos. Estamos viendo de fotos, ¿no? Botros nigroviridus. Mano de piedra. ¿Qué habrá hecho que se llama así? Mano de piedra acá nuevamente. Tamaga diferente. Miren la pupila aquí vertical, ¿verdad? Y la foseta loreal aquí entre el ojo y la nariz. Esta es oropel o toboa de pestañas. También miren la pupila. Foseta loreal entre la nariz y la boca. Víbora de pestañas también, oropelo, dorada. Esta fácilmente se identifica en el ambiente, pero hay otras que no. Hay otras que se mimetizan con el ambiente y son difíciles de identificar. Matagüey, miren esta, o cascabel muda, que es la Lachesis muta. Matagüey, la misma. Las corales, ya está en la familia Elapidae, las corales. Los géneros es Micrurus. Miren las Micrurus, que son las coral. Entonces hay bicoloreadas, tricoloreadas y bicoloreadas. Entonces aquí hay que tener claro cuál es la nomenclatura o el código para identificar una coral venenosa, porque hay falsas corales también. Entonces ahí está el código que se llama código rana, que es rojo, amarillo, negro, amarillo. Ese es el código para estar seguro que estamos ante una coral venenosa. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Y así se identifica la coral verdadera. Repito, hay corales falsas. Y aquí también se impone la diferencia entre cabeza y cuerpo, forma de las pupilas, tamaño o forma de la cola, presencia o no de foseta loreal. Miren estas, son falsas corales. Aquí está otra. Prácticamente la cabeza no se identifica y no tiene el código rana, este que hemos mencionado. Aquí hay otra, miren. La cabeza es parte del cuerpo, no hay manera de diferenciarlo. No tiene foseta loreal, pupilas redondeadas, ¿no? La familia Hydrophidae, entonces esta es la serpiente marina, la Pelamis platurus. Solamente está en el Océano Pacífico. Veneno neurotóxico. No existe suero. A veces se le encuentra entre las piedras o la trae una ola. Hay que tener mucho cuidado cuando ve algo. La ventaja es que son amarillas y se pueden ver claramente. Cuando ustedes vean esto, huye, porque no hay antídoto para esa mordedura. Acá se ve más claramente esta, ¿verdad? Es una mordedura que tiene un efecto neurológico, neurotóxico, y no hay antídoto, ¿eh? Entonces los componentes de estos venenos de serpiente son muchas enzimas que, repito, pueden tener efecto tisular, que afecta la coagulación y te promueve sangrado, o efecto neurológico, parálisis respiratoria, es lo más temida y te lleva a la muerte, ¿no? Las que son neurotóxicas. Mira los componentes del veneno. Calicreínas, este en el caso de las corales, trombinoserpentina, fibrinogenasa, activador del factor 10, metaloproteinasa que destruyen tejido conectivo, efecto de la citotoxicidad por la fosfolipasa A2.
Entonces te producen hemólisis y el paciente tiene hematuria, tiene sangrado digestivo. Las no corales, miren el efecto sobre el factor 10, sobre el fibrinógeno. Entonces, el sistema de coagulación se afecta severamente y no se forman coágulos. Miren, efectos locales, dolor severo, edema, sangrado local, ampollas, necrosis, equimosis, efectos sistémicos, náusea, vómito, hipotensión, sudoración, fiebre, oliguria, hemorragia, neuromusculares. En este caso, si el veneno no es neurotóxico, no tienes efecto neuromuscular. Pero el problema del edema generalizado, si es en la extremidad, te puede producir un síndrome compartimental. Entonces, una persona que es mordida por una serpiente, hay que retirarle anillo, retirarle pulsera, retirarle reloj. Todo eso, la extremidad tiene que estar libre, porque cuando viene el edema, esto puede funcionar como un torniquete. Y así tienen signos de severidad. Grado 1, prácticamente no hay signos y síntomas, ¿no? A las 6 horas en promedio. Así se puede ver. Grado 1, ya entonces hay un edema leve, hay dolor leve, puede haber una hemorragia local. Local, no hay alteraciones sistémicas. El TP, TPT, fibrinógeno normales. O sea, pruebas de coagulación normales. Miren esto, un efecto local solamente. Aquí se ve, cuando la mordida fue en la mano. Ya el grado 2, un efecto moderado del veneno. Ya hay 3 segmentos afectados. Puede haber sangrado bucal a nivel de las encías. Puede haber hipotensión leve. Y ya empiezan a prolongarse las pruebas de coagulación, el TP y el TPT. Miren, ¿ven? Ya va avanzando el veneno. No solamente el pie, sino la pierna, tal vez la muslo. Efectos de la metaloproteinasa de esas enzimas que van destruyendo el tejido, ¿no? Grado 3 se considera severo, un edema extenso, hemorragia local y sistémica, hay necrosis, ya hay hipotensión, puede haber fallo renal, hay rhabdomiólisis, elevación de la CPK y mucha mayor prolongación del TP, el TPT, fibrinógeno por debajo de 300, hay mionecrosis, fíjense. Muchas veces esto termina en amputación. Esta mionecrosis puede avanzar a una mionecrosis seca. Aquí lo ven. Y ya lo único que hay que hacer es amputación. Aquí dependiendo de la funcionalidad de la extremidad, claro, ¿no? Esto prácticamente es momificación. Aquí no hay nada que hacer ya. Y con respecto al veneno neurotóxico de las corales, mire usted lo que puede haber, efectos locales, como dolor, por supuesto, parestesia, salivación, y efectos neuromusculares, disartria, diplopia, ptosis palpebral, fasciculación. Esto va empeorando, disnea, dificultad para respirar normal, dificultad para deglutir la saliva, y poco a poco va apareciendo dificultad para respirar y viene el paro respiratorio y muerte del paciente. Grado 0, no hay síntomas neurotóxicos. Grado 1, dolor local, parestesias. Grado 2, dolor local, parestesia, ptosis palpebral, visión doble o diplopia. Ya no se entiende claramente lo que habla el paciente, disartria. Y el grado 3, pues ya mismo grado severo, ¿no? Afectación de los músculos respiratorios y muerte. El tratamiento, siempre como toda enfermedad, historia clínica, tratar de enfatizar en el tema del si es una serpiente venenosa o no. En el examen físico, como ven, la mayoría son mordeduras en extremidades inferiores. Hay que ver cómo está el estado neurovascular distal. ¿Hay pulso presente?
Se busca el pulso pedio, cómo está el llenado capilar, cómo está la sensibilidad, cómo está el edema. Y entonces el edema, se usa una pluma y se raya la piel para ver a dónde está el edema hoy en la mañana, hoy en la noche, mañana en la mañana, cómo va avanzando el edema, ¿no? Y ver la extensión de la equimosis, de la necrosis. Ya dijimos, lavar la herida con agua y jabón, colocar antibióticos, retirar pulseras, relojes, anillos, todos los laboratorios, química, hemograma, pruebas de coagulación, urianálisis en busca de hematuria y por supuesto el antídoto contra el veneno. Hay que bloquear el veneno. Entonces, si se considera que es un caso leve, utilizamos 5 ampollas de suero antiofídico, se diluye en 500 cc de salina y eso se pasa a 8 cc por hora. Perdón, 8 cc por minuto. 8 cc por minuto. Si son casos moderados, en vez de 5 ampollas es el doble, 10 ampollas, también a 8 cc por minuto. Si un caso severo, ya entonces aumentas a 15 ampollas, también en los 500 cc de salina, a 8 cc por hora. Y entonces esto se va, insisto, 8 cc por minuto. Y esto se va reevaluando porque a veces hay que volver a colocar otra dosis. Se repiten los tiempos de coagulación y se va evaluando la evolución clínica del paciente. ¿Ok? Acuérdense que la mayoría de los que usamos en Panamá son sueros antiofídicos fabricados en Costa Rica, en el Instituto Clodomiro Picado. Ahí me estaban hablando de que llegó un suero antiofídico hecho en Argentina. Pero el problema es que estamos hablando de un ambiente de serpientes que pueden ser diferentes las que hay en Centroamérica que las que hay en Argentina. Entonces es una cosa que hay que estar seguro, ¿no? No aplicar nada intramuscular. Acuérdense que en niños es la misma cantidad, porque aquí el problema es la cantidad de veneno que recibió la persona, sea hombre, sea mujer, sea niño o sea bebé, ¿eh? Reacciones anafilácticas pueden haber, lo que es la enfermedad del suero. Entonces, si hubiera una reacción anafiláctica, lamentablemente hay que detener la infusión del suero antiofídico, darle oxígeno al paciente si es que no lo tiene, monitor cardíaco si es que no lo tiene, poner unos 500 cc de salina o 1 litro, epinefrina hasta 0.5 subcutáneo, antihistamínicos, corticoides, dependiendo si hay broncoespasmo, pues nebulizaciones con salbutamol. Y si hay hipotensión, utilizar norepinefrina. Norepinefrina si continúa la hipotensión a pesar del aporte de cristaloides. Diferentes serpientes que sean. Entre más grandes son, pues menos posibilidad de que sean venenosas, ¿no? Puede ser una boa. Hay que estar seguro de la respiración del paciente, ¿eh? Si no requiere intubación endotraqueal. Y eso no solamente para los venenos neurotóxicos, también puede aplicarse para los venenos tisulares de necrosis tisular. El suero anticoral, igual, casos leves, 5 ampollas en 500 cc o 10 ampollas en casos moderados, inclusive hasta 20 ampollas en casos severos. Y eso hay que reevaluar cómo está la respuesta al paciente. Ya dijimos que en niños igual cantidad. El embarazo debe aplicarse el tratamiento sin reservas, ya que si eso no se da, el riesgo de afectación del bebé es importante. Toxoide tetánico, ya se los mencioné también. Antibióticos, ya se los mencioné también, básicamente contra gram positivos. Ya para el manejo de la herida, disección y debridamiento,
presión negativa, la terapia BAC, son los más utilizados. Así que creo que esto es lo que tenía que mencionarles. Preguntas, comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta. En caso tal de que... ¿Alguna pregunta o comentario de las dos presentaciones? Sí, doctor, ahorita una compañera está haciendo una pregunta, pero tiene el micrófono como bajo, se le escucha bajo. ¿El mío? No, el de la compañera. Yo. En caso tal de que la persona llegue y no se haya identificado o sea, la serpiente, entonces igual se le administraría el suero antiofídico. Sí, ahí esa es una pregunta frecuente porque te trae el paciente y dan las huellas de la mordedura hace una hora, no logré ver la serpiente o vi que se escabulló, no pudimos capturarla. ¿Cómo está el cuadro clínico? Lo primero que va a tener es dolor. Hay que lavar la herida, ponerle antibiótico, ponerle toxoide. Una hora fue la mordedura y ya tiene un edema, entonces es probable que sea venenosa. Entonces yo prefiero no arriesgarme y empezar con un veneno de afectación tisular. Obviamente tienes que tomar todos los laboratorios. Y sobre todo, tiempos de coagulación. Lo tomaste apenas llegó el paciente y yo lo repetiría a las 6 horas. O sea, un monitoreo continuo en 24 horas. Hospitalizado el paciente, por supuesto. A menos que viva frente al centro de salud, lo manejaría como una mordedura por serpiente venenosa. Gracias, doctor. Doctor, por lo menos en caso de que la mordedura fue en un área bien metida, por decirlo de una manera, demora en llegar y hicieron como los manejos iniciales inadecuados, tal vez hicieron algún tipo de torniquete o algunos manejos inadecuados que mucha gente a veces piensa que es lo mejor. ¿Cómo manejaríamos a ese paciente inicialmente? Bueno, inicialmente es igual, como te dije, la evaluación del paciente, cómo están los signos vitales, cómo se siente, cómo respira. Entonces, en base a eso, uno va manejando al paciente. Lo primero, en el sitio de la herida, es lo mismo. Lavado con agua, canalizar al paciente, tomar muestras de laboratorio, colocarle antibióticos para cobertura de gran positivo del cutáneo, ¿verdad? Y 5 voy a preguntar los tiempos de coagulación, cómo está el fibrinógeno, qué tanto se han alterado. Ah, no, pero es que tiene síntomas neurológicos. Entonces ya yo me voy por un cuadro neurológico, tal vez será entonces, en verdad, un eh, veneno. Ahí ya tú no tienes duda de que lo más seguro, y estábamos en el Pacífico, tú no tienes duda que es una serpiente, una Pelamis platurus, y que es un veneno neurotóxico. Entonces ahí, como ya le dije, no hay antídoto. Lastimosamente ahí entonces el manejo es sintomático de que la inyectura no sea para causar un daño severo que pueda acabar con la vida del paciente. Entonces ahí el tratamiento es sintomático, igual, hace la evaluación, curas la herida, lavado de la herida, laboratorios,
una venoclisis de salina o de lactato, monitoreo. Si hay hipotensión, pues más líquido y norepinefrina, oxígeno, y así vas manejando al paciente en este caso de la probable mordedura por Pelamis platurus, serpiente de mar, y así vas haciendo el manejo, ¿no? Pero ahí ya no tengo suero antiofídico. A diferencia si es un accidente ofídico por veneno tisular o veneno neurotóxico, como el caso de las corales, ¿no? Gracias, doctor. Todo el que va para Veraguas a estudiar, todo el que va para Chiriquí a estudiar con más razón mordeduras de ofidio, porque a nosotros nos llega al complejo, la verdad que el último que me llegó mordedura de ofidio fue trasladado casualmente de Santiago, muy complicado, falla orgánica múltiple, y son pacientes que ya están demasiado complicados, ¿no? Entonces el manejo agudo va a ser allá, en el sitio de atención primaria. Ahí va a ser el manejo agudo de estos pacientes. Esto tú no lo vas a encontrar en la ciudad. Muy raro, no lo recuerdo ningún caso de que la mordedura se haya dado aquí en la ciudad de Panamá. Chepo sí vi, me acuerdo, Chepo también varios casos de patoca, mordeduras de patoca, que no es neurotóxico, ¿no? ¿Ya? ¿No más preguntas? Doctor, sí, por lo menos en caso de embarazadas, ¿cómo sería el ajuste de las ampollas? Tienes que ponérselo igual, porque tú vas a bloquear el veneno, igual que en pediatría. Tú vas a bloquear la dosis de veneno. Entonces, de acuerdo a la clasificación que puedas sospechar que tiene, ahí tomas la decisión. 5 ampollas, 10 ampollas o 15 ampollas. En 500 cc a 8 cc por minuto. Independientemente que sea un adulto, que sea mujer, que sea un niño o que sea una mujer embarazada. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces quedamos así, pues. Suerte.